Ajo, ¿cómo están? Buenas tardes, días, noches, no sé en qué horario estén escuchando esto. Muchas gracias por estar y darle clic a este segundo capítulo. Nos habíamos quedado en que yo venía regresando de Mérida y un par de amigos habían tomado un régimen alimenticio y se sentían muy bien, estaban muy contentos, muy entusiasmados y independientemente de que se sentían muy bien, se veían muy bien y lo irradiaban, ¿no? Se veían unas personas muy, pues no sé, como ese logro superado, como esa felicidad y esa autoestima alto y esa luz, ¿no? Que genera una persona que se siente completa, que se siente plena, que se siente a gusto, ¿no? En este caso, eso me llamó muchísimo, independientemente de la parte visual, que pues llamaba mucho la atención. No es que mis amigos tuvieran un sobrepeso tan fuerte o que estuvieran así, estaban mal en el peso en el que se encontraban, pero tampoco tenían una obesidad mórbida ni tampoco estaban tan mal, ¿no? Dentro de lo que cabe tenían altas posibilidades de que cambiaran toda esta situación y así era, ¿no? Así fue la forma en cómo ellos lo llevaron, ¿no? Y obviamente desde que estaba allá y que me empezaba a sentir mal y la parte que les comentaba de que me sofocaba y que no estaba muy bien en ese sentido, que no era una persona tan llena, ¿saben? Que ya no me sentía a gusto. Esa parte es muy importante, el ya no sentirme a gusto en cómo me veía y sobre todo cómo me sentía. ¿Y qué es lo que pasa? Te presentan a dos personas que se encuentran muy bien, que se encuentran muy felices. Aparte eran una pareja en ese entonces y era una pareja que se sentía muy feliz con el logro que habían tenido, ¿no? Y era un logro que obviamente pues te llama la atención y en la situación en la que yo me encontraba pues yo añoraba por algo de ese tipo, ¿no? Fue así como les pedí el contacto. Este régimen alimenticio lo imparte o lo lleva a cabo un bariatra. Para los que no estén relacionados con qué es un bariatra es un especialista, es un doctor que tiene una especialidad en sobrepeso y obesidad. Es decir, así como existen los pediatras que se encargan de revisar y checar a los niños en específico, que tienen la especialidad con los niños, ellos tienen la especialidad con las personas con obesidad y con sobrepeso, ¿no? Se trata como lo que es una enfermedad y esa enfermedad, pues bueno, se lleva de la mano con varios factores, dentro de ellos y el más importante y en el que nos vamos a centrar al 100% de esto es el régimen alimenticio que se lleva. Eh, Fue difícil porque desde que estaba en Mérida les pedí que me agendaran una cita y que pudiera hablar con él. Y sí, creo que me tardé como un mes o la pedí como a los 15 días antes de regresar a México y todavía se extendió como un mes más en que pudiera ir con él. Obviamente, pues al momento en que yo regresé a la Ciudad de México y me vieron varios de mis amigos y mi familia, pues sí fue un golpe y un shock, ¿no? La familia lo tapaba y lo disfrazaba muy bien, ¿no? Era así como, hola, ay, gusto en verte, porque ya teníamos como un año que no nos veíamos, porque no venía a la ciudad, todo el tiempo me la pasé allá en Mérida, pero te hablan, te dicen, oye, te diste una buena vida, o se ve que te la pasaste muy a gusto, porque pues obviamente, ¿no? De pasar de ser una persona que pesaba 115 a regresar con una persona de 153 kilogramos, pues sí tiene una pequeña gran diferencia, ¿no? En todos los aspectos. Entonces la familia por ese lado, familia y cercanos, pues sí, lo que hacían era eso, ¿no? No te decían, no señalaban, a lo mejor y sí llegué a escuchar un comentario de mi mamá de, oye, hay que bajarle, ¿no? Pero no pasaba de ahí, ¿no? Repito, en mi casa había muy buena alimentación y se comía muy rico y todo y nada de grasas tan saturadas ni nada. Entonces por ese lado, pues ayudaba, ¿no? Al regresar yo de Mérida, también mi situación contractual en cuestión laboral, pues yo estaba desempleado. Yo había terminado mi relación allá y al regresarme pues no tenía un trabajo, ¿no? Entonces se juntaron varios factores, dentro de ellos uno es ese, ¿no? El que tenía mucho tiempo libre y
pues veía a mis amigos y tenía ganas o sea, me daba un poquito de pena el salir con ellos, porque pues sí, cambié y cambié demasiado y algo que cualquiera lo pudiera notar, ¿no? Y quien me veía nuevamente, pues sí, de una manera políticamente correcto, te decían, ay, te diste una buena vida, o oye, se ve que te la pasaste bomba, pero nadie era directo. Y nadie decía, oye, te pasaste, ¿qué le estás haciendo a tu cuerpo? ¿Por qué te hiciste eso? Nadie hacía esos cuestionamientos ni preguntas, porque es lógico. O sea, no es tan común que alguien llegue y te ataque y te diga algo de ese tipo, porque lo tomamos como un ataque. En realidad, cuando alguien te hace una crítica constructiva o te dice algo como, oye, ya estás muy gordo, oye, esa camisa no te quedaba así o algo, nos ofendemos y sentimos como que, oye, ¿qué te pasa? O sea, yo nunca te digo nada de que estás chueco, porque es lo primero que hacemos. Activamos nuestro mecanismo de defensa, el cual se basa en tú me atacas, yo te ataco. Nosotros no, la realidad es esa, que las personas como yo que tenemos sobrepeso, lo sentimos así, ¿no? Lo sentimos como si fuera un ataque directo y de la única forma en que lo regresas es atacando a la otra persona, ¿no? Jamás lo tomamos como, no, sí tienes razón, o no de primera instancia como en todo, si alguien te quiere dar un golpe, pues te haces como el ciscado, o lo regresas o te lo dan, ¿no? Pero no hay de dos. Entonces, esa parte sí era como difícil, me invitaban a reuniones y, oye, pues ya tienes un rato, regresa y todo, y los que me veían eran así como, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué tal te fue por allá? Pero pues no pasaba de ahí, entonces logramos ya ir a la cita, me presenté con el doctor una excelente persona, no tengo nada más que agradecimientos hacia él y pues empezamos el régimen alimenticio. La primera pregunta y en cuanto me senté con él fue qué estaba haciendo ahí, ¿no? ¿Por qué había llegado hasta ahí? Y es algo muy importante. Porque hay muchos caminos por los cuales uno puede llegar a esas instancias, a llegar a un punto en donde dices, ya, no quiero más. Pero también hay un punto en donde no sabes por qué estás ahí. Muchas veces, como lo hablé la vez pasada, estabas porque le cumplías a alguien algo, porque estabas teniendo un deseo, porque querías lograr alguna meta, pero nunca al 100% por ti. Y si no al 100%, pues sí, de una manera en la cual fueras tú la prioridad, ¿no? Cuando llegué le dije la realidad que era que siempre había sido una persona con sobrepeso, que no me acomplejaba y no tenía gran problema con ello, siempre lo había llevado y sobrellevado de una manera en la cual no me afectara, o no tanto, que no era una persona infeliz, cuando no lo era, si era una persona que no estaba muy feliz con lo que estaba viendo y con lo que estaba sintiendo y experimentando en ese momento. Y le dije que sobre todo la parte de salud, la parte de que me sofocaba al subir escaleras, me sofocaba al caminar, me sofocaba al dormir y era algo preocupante y tenía que poner un alto, que jamás había llegado al peso en el que me encontraba y lo más curioso, no sabía cuánto pesaba. Cuando yo llegué con él no sabía cuál era mi peso en realidad, simplemente sabía que estaba muy, muy, muy pasado y estaba muy, muy, muy gordo. Y pues lo veía en las camisas, no me podía poner camisas de botones porque no cerraban, ninguna de las que tenía. Y solamente eran playeras tipo polo o otro tipo de playeras, pero nada con botones porque nomás no. Y las chamarras igual, tenían que ser demasiado grandes para cubrir o sudaderas, era el excelente suplemento. Iniciamos el régimen alimenticio, le dije que el motivo era por la parte de salud y porque pues ya quería yo tener un cambio. En ese momento fue cuando me pesó y fue cuando ahí me di cuenta que pesaba 153 kilogramos y que que estaba en un grado 3 de obesidad mórbida. Eh, Iniciamos, él me dijo, con todo gusto, si tú tienes la disposición y lo quieres hacer y lo quieres llevar a cabo y eso es lo que en verdad quieres, adelante, porque muchas veces hay personas que se presentan aquí, se sientan y afuera está alguien que fue quien los llevó y están a fuerza. Y la verdad es que cuando haces algo de esa forma, no se dan las cosas y los resultados no son los mismos. Entonces, tienes que tener algo, un porqué, pero que ese algo sea tuyo. Es muy importante que eso sea tuyo. En este caso fue, sí, la verdad, lo más importante ahí fue que ya no estaba respirando bien. Esa era la realidad. Por eso me llegué a sentar con él.
No tanto por la cuestión estética, porque ya no estaba respirando, porque ya era una parte en que me sofocaba y boqueaba y me preocupaba sobre todo al dormir porque era algo bastante, bastante difícil y fuerte el despertarte porque jalar ese aire que te faltaba es muy fuerte, es muy, muy fuerte, espero jamás lo experimenten y que jamás lleguen a esos puntos, de verdad es algo que no se le desea a nadie. Empezamos así, esa fue la forma y fue el porqué, y fue algo muy personal y indirectamente consciente, pero pues más bien quien estaba hablando ahí, quien exigía a gritos ayuda, era mi cuerpo. Y por primera vez lo escuché. Bueno, más bien lo tenía que escuchar porque ya no estaba respirando. Entonces, a grosso modo, el régimen alimenticio se basaba en, obviamente, eliminar todos los embutidos, grasas, empanizados, harinas. Era algo, quitar lo más rico de la vida, ¿no? Tortillas, harinas, todo, 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 todo lo fuerte. Lácteos, absolutamente nada de lácteos. Se basaba en una dieta que era restrictiva, pero no era limitante. Es decir, te decía, tú puedes desayunar en la mañana fruta. Te especifica muy, muy, muy claro. Te da una lista de una hoja, tal cual, en donde te dice desayuno, comida, cena, colaciones. Y en la parte de abajo te describe tal cual vegetales, carne, perdón, vegetales, proteínas, bebidas, condimentos y todo esto que se lleva. Y tal cual lo que aparece ahí es como la Biblia, son como los 10 mandamientos. O sea, solo lo que viene ahí es lo único que puedes consumir. ¿Por qué digo restrictiva? Porque solamente puedes comer eso, pero no es limitante en el sentido de si tú ahorita vas a desayunar, no sé, supongamos sandía. Bajas y te quieres comer la sandía completa, eres libre de comértela. Ojo, no vas a comer otra fruta que no sea sandía en ese día. En ese lado también era restrictivo. La fruta es la misma el mismo día. Y igual la carne. Si tú tienes hambre y te hiciste una porción de 2, 3 bistec, por ejemplo, y tienes otro, puedes preparar todo y te lo puedes comer, ¿no? Obviamente sin tortillas, obviamente sin que esté empanizado, sin aceite, cosas asadas, ¿no? Verdura ilimitada, o sea, te quieres estar comiendo zanahorias todo el día, adelante, no hay ningún problema, ¿no? Siempre y cuando esté todo en la dieta y sea todo lo que está ahí, es lo más importante. Tienes que seguir ese régimen alimenticio. Y lo más importante, y creo que el lazo más fuerte que se dio con mi bariatra, fue que toda pregunta que yo tenía, o toda adecuación que le quisiera dar, siempre era la misma respuesta. Siempre, siempre, siempre. Y era el no. Y ese no se volvió una parte de mi vocabulario y una parte muy importante y esencial para poder llevar esta dieta a cabo. Este, llevarla al 100%, hacerla tal cual como la pedían, sí fue en gran parte mucha ayuda, por ejemplo, de mi madre, que era la que estaba apoyándome y la que me preparaba los alimentos, iba al mercado, compraba las cosas y seguía al pie de la letra tal cual todo lo que decía el doctor, ¿no? Y pues obviamente ayudó mucho esta parte de que no tenía yo una relación laboral contractual. Entonces pues estaba la mayoría del tiempo en la casa haciendo aplicaciones para empleos y todo, pero la mayor parte de la casa, de la mayor parte del tiempo y los principios de la dieta me la pasaba en la casa. Entonces, pues obviamente te restringes en muchas cosas, pues no tienes un empleo, pues no sales tanto, no tienes o no tratas de llevar la misma vida que cuando tienes un ingreso ya seguro, ¿no? Esa fue mi situación. Los primeros 15 días, con él se ve cada 15 días y la primera vez literal se siguió al pie de la letra y tal cual como lo recetaba el doctor, literal, y bajamos 8 kilos y medio. Cuando me subí a la báscula y lo vi fue así de, nada, no es cierto, no bajé 8 kilos y medio. No te la crees. Porque aparte, digo, al ser una masa tan grande, pues la bajada es proporcional, ¿no? O sea, sí fue algo mucho, venga, sí fue mucho lo que bajé,
pero no lo sentía. Honestamente, no se siente. O sea, esos 8 kilos, muchos lo quisieran bajar en 15 días y ya con eso están en su peso ideal. A mí, pues no, era el principio, era la puntita del iceberg. Bajé esos 8 kilos y medio. Me felicitó, fue muy bien, sigues así, adelante, no hay ningún problema, sigues tal cual, ¿no? Siguientes 15 días, igual, seguía con el mismo régimen alimenticio, todo exactamente igual, y bajé, si no mal recuerdo, de 2,5 a 3 kilos. Obviamente para mí fue como, o sea, ¿cómo? Bajé 8 y ahorita estoy bajando 3 kilos, o sea, ¿qué me pasó, no? A lo cual pues él me dijo, es lo más normal, obviamente el primer bajón y eh, este, el primer golpe pues es muy fuerte, ¿no? Pero es muy importante que vas bien y sigues bajando. Obviamente ahí me checaba tanto el peso, la cintura, el diámetro de la cintura y también me checaba la parte de la presión y, y todo me iba monitorizando constantemente. En cintura pues bajaba, no sé, 10 centímetros, 12 centímetros y es mucho, pero no lo ves y no lo sientes. Entonces, creo que el impacto mayor o en la parte en donde más me di como esas ganas, no adquirí, no tanto que las quisiera yo así de sí, voy a superarme y todo, más bien era como, ya quiero respirar bien, entonces tengo que bajarle esto, por favor. En el momento en que más lo vi fue en la segunda, cuando fui a mi primera revisión de un mes y que me dijo que había bajado 3 kilos, para mí fue como, no, esto está mal, lo estoy haciendo mal. Y de verdad, créanme, se los juro, me daba miedo el comer, aunque sea una papa, el comer un poquito de queso que estaba ahí, porque bueno, mi mamá hacía su comida y su alimentación, pues rica, lo que a ella le gustaba y se preparaba y me hacía mi comida. Al principio era muy difícil desayunar porque ella se preparaba, no sé, unos chilaquiles y yo tenía mis claras de huevo, ¿no? Y mi frutita. Entonces, si le soy muy honesto, al principio si era, ¿sabes qué, ma? Yo bajo antes o después de que tú comas porque me cuesta. Y cuesta. Cuesta mucho trabajo y eso que es una persona de toda tu confianza y con la cual pues no tienes que tener pena y no existe la pena más bien. Pero cuesta mucho el sentarte a comer con otra persona y tratar de como si no pasara nada, porque todo se te antoja, porque empiezas a babear, porque el olor, y dices, "Ah, qué rico", y se está preparando unos sopes o unos tlacoyitos, y todo así de, Dios mío, ¿no? Volteas a ver tu pechuga asada, así como que, no se ve tan bien como eso, ¿no? Que le pone crema y todo. Entonces, sí es difícil y es muy duro al principio. Traté de cambiarlo al no comer al mismo tiempo que ella y tratar de ocuparme, ¿no? Tratar de ocuparme y no estar pensando solamente en comida y no estar pensando en solamente lo que estaba haciendo. El primer día es muy fuerte porque pues todavía traes reservas, ¿no? Perdón, la primera semana es muy fuerte porque pues traes reservas de todo lo que has comido y toda la alimentación que traes y pues obviamente tenemos un tanque muy grande con el cual hay reservas, pero lo empieza a sentir tu cuerpo. Y tu cuerpo luego empiezas a tener, lo primero que recuerdo que padeciera dolores de cabeza, no al principio, no al principio del día, ya por la tarde, tarde noche era cuando me empezaba como a doler un poco la cabeza, la primera semana. Ayudaba muchísimo tomar agua, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Afortunadamente no era mucho de refrescos, entonces no me dolió tanto como que me quitaran el refresco. Soy mucho de pan, soy un panero empedernido y me encanta el pan en todas sus presentaciones, pero es el pan, o sea, el pan tal cual, no los pasteles, no ese tipo de pan. Y las papas, las papas, tanto Barcel como Sabritas tienen un alto porcentaje de mis ingresos desde toda la vida y siempre me han encantado, siempre me han encantado. Entonces, cuando me las quitaron y todo eso, el sabor, el que recuerdes de cómo sabe un Dorito Nacho, unos churrumais, toda esa parte, híjole, pega y pega duro. Pero te empiezan a impulsar otro tipo de cosas. Te empiezan a impulsar el que te volteas a ver y ya no te ves tan mal.
¿no? Ya empiezas a ver que tu ropa te empieza a quedar un poquito más holgada. A mí me pasaba mucho que mis playeras se vuelven como gus gus, que se suben y queda toda la parte de abajo del estómago descubierto. Entonces parece como si trajeras un cinturón piteado, pero no, es tu panza la que se ve. Entonces me pasaba, me pasa mucho eso seguido. Y es fuerte porque ni te das cuenta y cuando de repente toman una foto o volteas a ver un espejo, ahí se ve cómo está asomándose por ahí el estómago. Y sí, 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 es un poco triste esa situación. Pero bueno, seguíamos con ese régimen, seguíamos adelante con ello y poco a poco, y era un día a la vez, así como al principio era un taco a la vez para llegar a lo que estábamos, se empezó a tornar en algo ya cotidiano. El siguiente síntoma que fue reflejo de este cambio alimenticio fue al momento en que yo me levantaba o me ponía de pie o me incorporaba, el mareo. Ese mareo, no sé si les ha pasado, cuando se levantan súbitamente muy rápido de una silla o de la cama, que sienten como ese mareo que se mueve todo y como que tienen que hacer tierra o recargarse en algún lugar para que se compense. Así me pasaba, ¿no? Sentía eso y sí fue un proceso no doloroso ni fuerte, simplemente fue un proceso que me atrevería a llamar de adaptación al 100% porque te tienes que adaptar y cambiar. El estado de ánimo va cambiando también porque cada 15 días te alimentabas de esos kilos que perdías. Y tenías que seguir con ese régimen. En primera me ayudaba demasiado lo que les comentaba, que estaba en casa y no tenía distracciones, no tenía como que ese horario de salir o tener que cumplir a las 2 de la tarde para ir a comer. Ese tipo de cosas no me pegaron y me ayudaron al contrario. Entonces, eso ayuda mucho, 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 mucho. Tus tiempos están establecidos, ya estás como relojito, a tales horas ya tienes hambre, entonces comes y comes bien, ¿no? Eso ayuda mucho. Otra cosa muy importante, no, mi bariatra no recetó una actividad física. Al contrario, en este proceso se recomienda que no se tenga una actividad física, vaya, si se puede de ningún tipo, mejor, porque pues obviamente al disminuir la ingesta de calorías y todo esto que normalmente consumía, pues no son las mismas fuerzas, sino es lo mismo, eh, pues no tienes la misma capacidad de seguir haciendo tus actividades o tener tu vida normal, porque pues tu alimentación no es la misma. Entonces cambia mucho y pues prácticamente al tener una vida sedentaria, pues no te afecta tanto que te digan, ahorita no puedo hacer ejercicio, es como, oh, diablos, yo que ya me había inscrito al gym, pero no es así, entonces no hubo gran problema por eso. Y me enfoqué 100% a llevar la dieta, a ser constante, a seguir con ese régimen alimenticio y de verdad, me empezó a entrar mucho miedo y pánico hasta el comer cualquier otra cosa que no fuera lo que se tenía que comer. Porque estaba costando y porque ya empiezas a valorar las cosas, porque empiezas a decir, ok, después de una semana que me estoy partiendo para que esto se dé, que en 5 minutos que me eche una bolsita de papas se va a ir veniendo todo abajo y sí, lo dimensionas y lo maximizas de ese modo y lo empiezas a ver así y se vuelve algo bastante, bastante fuerte y hasta frustrante. Y es peligroso porque no te la crees, porque tú crees que es algo que está pasando normal, pero no, estás más bien haciendo una adaptación a tu cuerpo y una adaptación a tu régimen alimenticio que por primera vez es consciente, que por primera vez lo estás haciendo por un fin tuyo. En mi caso era respirar y fue el principio muy, muy, muy fuerte. Vamos a dejar hasta aquí este episodio. Vamos a seguir en breve con el tercer capítulo y espero sigan escuchándolo y les sirva de algo. Esa es la finalidad, que a lo mejor todas estas palabras las interpreten en otras cosas o en otras cuestiones de su vida que están experimentando y pues logre, no sé, que a lo mejor identifiquen algo que no habían identificado. Muchas gracias.
que tengan un bonito día y ajo.